5 cosas escalofriantes que no sabías de la Edad Media. La Edad Media fue, sin duda, el escenario de grandes acontecimientos, históricos para la humanidad. Desde terribles enfermedades hasta hechos extraños y a menudo insólitos, este periodo fascina por su complejidad y contrastes. No podemos olvidar que esta etapa histórica también fue cuna de importantes inventos que hoy nos aportan beneficios y comodidades. Hoy aprenderemos 5 hechos que probablemente no conocías sobre la Edad Media. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Pues no te pierdas detalle de este recorrido por algunos de los aspectos más oscuros y sorprendentes de aquella época. Primera, la peste negra, la pandemia que diezmó a Europa. La peste negra fue, sin lugar a dudas, una de las epidemias más devastadoras que ha enfrentado la humanidad en su historia. Los registros históricos sugieren que llegó a Europa aproximadamente en el año 1347 a través de barcos mercantes procedentes de Asia. Muchos historiadores sostienen que se originó en las regiones de la actual China, aunque también hay evidencias de que pudo propagarse por rutas terrestres. El principal vector de transmisión fueron las pulgas que parasitaban a las ratas infectadas con la bacteria Yersinia pestis. El mecanismo de contagio era tan efectivo como terrorífico. Cuando una pulga infectada picaba a una persona sana durante la noche, ésta podía amanecer muerta al día siguiente debido a la agresividad de la enfermedad. Los síntomas eran verdaderamente aterradores: fiebre altísima, intensos dolores corporales y, lo más característico, la aparición de bubones negros, inflamaciones de los ganglios linfáticos, de los que emanaba una mezcla repugnante de pus y sangre. Las estimaciones más conservadoras calculan que entre 40 y 100 millones de personas perdieron la vida durante esta pandemia, lo que representaba aproximadamente 1/3 de la población europea de la época. Ciudades enteras quedaron prácticamente despobladas, campos sin cultivar y un miedo constante que se instaló en la sociedad medieval. La incapacidad para comprender el origen de la enfermedad llevó a teorías descabelladas, como la creencia de que era un castigo divino o fruto de conspiraciones. Algunos médicos de la época, desesperados por encontrar una explicación, recurrieron a la teoría de los miasmas, o aires contaminados, lo que los llevó a utilizar las características máscaras y con forma de pico de ave rellenas de hierbas aromáticas, uno de los símbolos más reconocibles asociados a esta pandemia. Sin embargo, nada de esto resultaba efectivo contra una amenaza que tardaría siglos en ser comprendida científicamente: los cinturones de castidad, mito o realidad medieval. Uno de los relatos más extendidos sobre la Edad Media tiene que ver con los famosos cinturones de castidad. Según la creencia popular, cuando los caballeros partían a las cruzadas y debían permanecer lejos de sus hogares durante años, recurrían a estos dispositivos metálicos para asegurar la fidelidad de sus esposas. Supuestamente, se trataba de una especie de armadura íntima, cerrada con candado, que protegía las partes inconfesables de las damas y solo tenía 2 pequeñas aberturas para permitir satisfacer las necesidades fisiológicas más básicas. Sin embargo, los historiadores contemporáneos han puesto en duda la veracidad de esta práctica. La primera representación conocida de un cinturón de castidad aparece en un manual militar llamado Bellifortis, escrito por Konrad Kieser alrededor de 1405. Este manuscrito presenta diversos instrumentos bélicos como catapultas, armaduras y dispositivos de tortura. Pero existen fuertes indicios de que ni siquiera el propio autor tomaba completamente en serio todas las invenciones allí descritas, ya que el manual incluye también chistes escatológicos, tema recurrente del humor medieval. Más allá de esta representación gráfica, no existen evidencias documentales sólidas
del uso generalizado de estos artefactos durante la Edad Media. La mayoría de los supuestos cinturones de castidad que pueden verse hoy en museos fueron fabricados en los siglos XVIII y XIX. Tercer juicios a animales, cuando las bestias eran juzgadas. Uno de los aspectos más sorprendentes y menos conocidos de la justicia medieval era la práctica de someter a juicio a animales acusados de diversos crímenes. Estos procesos judiciales, completamente serios y documentados, se llevaban a cabo con todo el rigor procesal de la época. Era habitual que animales domésticos, como cerdos, vacas y caballos, fueran procesados por matar o herir a personas, mientras que plagas como ratas, langostas o insectos podían ser llevadas ante los tribunales por dañar cosechas o consumir alimentos que no les pertenecían. Existen incluso registros de supuestos hombres lobo que fueron juzgados, así como el curioso caso de un gallo que en 1475 fue procesado por el insólito delito de poner un huevo. Uno de los casos más célebres tuvo lugar el 5 de septiembre de 1379, en un monasterio francés, cuando dos grupos de cerdos mataron a un hombre llamado Perrin Martin. Como era costumbre en la época, no solo los cerdos directamente responsables de la muerte, sino también aquellos que simplemente estuvieron presentes durante el ataque, fueron sometidos a juicio por su horrible crimen y condenados. Los castigos para estos animales no siempre implicaban la pena capital. Según describe E.P. Evans en su obra Procesamiento penal y pena capital de los animales, 1906, a las ratas, por ejemplo, se les enviaba a menudo una carta de consejo amistoso, para inducirlas a abandonar las casas en las que su presencia resultaba molesta. En otros casos, se realizaban elaborados rituales de excomunión para plagas de insectos, esperando que el poder divino resolviera lo que la justicia humana no podía controlar. 4. El pan maldito. Ergotismo y alucinaciones en masa. La alimentación en la época medieval no solo era un indicador de jerarquía social, sino que también podía convertirse en fuente de terribles enfermedades. El pan, alimento básico por excelencia, marcaba claramente las diferencias entre clases. Mientras que los panes destinados a la nobleza se elaboraban con materias primas de primera calidad, cuidadosamente seleccionadas, los que consumía la clase trabajadora eran mucho más toscos y con frecuencia peligrosos. Durante los meses de verano, cuando las reservas de la cosecha anterior se agotaban y la nueva aún no estaba lista para ser recogida, el grano escaseaba. Para producir pan para las clases populares, se utilizaba entonces trigo viejo, frecuentemente almacenado en condiciones deficientes que propiciaban su contaminación. El principal peligro era el cornezuelo del centeno, un hongo parásito, Claviceps purpurea, que infectaba los cultivos de cereales, especialmente el centeno con el que se elaboraba el denominado pan negro, que consumían los campesinos. Este hongo produce unos esclerocios de color púrpura o negro que contienen potentes alcaloides, entre ellos la ergotamina y el ácido lisérgico, precursor del LSD. 5. Barberos cirujanos, peluqueros con bisturí. En la actualidad nos resulta difícil imaginar que la misma persona que nos corta el cabello pueda realizar una amputación o extraer una muela. Sin embargo, durante gran parte de la Edad Media, los barberos cirujanos fueron los profesionales médicos más comunes y accesibles para la población general. Estos peculiares profesionales se encargaban de un amplio abanico de procedimientos que incluían desde las tareas cotidianas de cortar barba y cabello, hasta intervenciones médicas como sangrías, consideradas entonces un tratamiento para numerosas dolencias, amputaciones, colocación de sanguijuelas, extracción de dientes e incluso tratamiento de heridas de guerra.
Espero que este recorrido por estos 5 hechos escalofriantes de la Edad Media te haya resultado tan fascinante como instructivo. Esta época, a menudo malinterpretada y simplificada, estuvo llena de contrastes, curiosidades y prácticas que hoy nos resultan incomprensibles, pero que respondían a la mentalidad y conocimientos de su tiempo. A pesar de sus aspectos más oscuros, no debemos olvidar que la Edad Media también fue un periodo de extraordinario desarrollo cultural, artístico y tecnológico, cuyos logros seguimos admirando y disfrutando en la actualidad. ¿Qué otros secretos guardará aún esta fascinante etapa de nuestra historia? El pasado siempre tiene nuevas sorpresas que revelarnos.